¿Quién fue?, gritó el coronel Steele, su voz retumbando por el pasillo como una explosión. El silencio fue inmediato. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quería ser el primero en hablar. Frente a la oficina principal del comandante, una bala estaba incrustada en el centro exacto del escudo metálico conmemorativo de Fort Braxton. Ni un milímetro fuera del centro. Una hazaña que incluso los francotiradores de élite rara vez conseguían. Pero esa no era la razón del escándalo. La verdadera sorpresa era el video que circulaba en los teléfonos del personal de la base. Una niña, 12 años, piel negra, Glock 19 en mano. 10 disparos, 10 impactos perfectos. «Esto no puede ser real», susurró un teniente joven, viendo el video una y otra vez. El rostro del coronel Steele estaba rojo de ira y humillación. Él había autorizado esa prueba como una broma cruel, para demostrar que los niños no pertenecen a los campos de tiro, para callar de una vez por todas la insistencia de una huérfana testaruda. Pero lo que ocurrió ese día estaba a punto de cambiar no solo su carrera, sino también la historia de la base militar. Maya Johnson no se levantó esa mañana como una niña más. Era el aniversario número 3 de la muerte de su padre, el sargento David Johnson, y había tomado una decisión: cumplir la promesa que le había hecho en su tumba. El uniforme que llevaba no era militar, pero sí simbólico. Jeans limpios, camiseta blanca y sobre el pecho, colgando de una cadena dorada, la medalla de honor que su padre había recibido póstumamente. Sus dedos la apretaban como si pudiera transmitirle fuerzas desde el más allá. «Hoy no voy a pedir permiso», susurró frente al espejo. «Hoy voy a hacer que me escuchen». Entró al club de oficiales justo cuando comenzaban las reuniones matutinas. Las risas cesaron al verla. Una niña negra, sola, interrumpiendo una sala llena de coroneles blancos y altos mandos de uniforme impecable. «¿Qué es esto? ¿Una excursión escolar?», rió el capitán Williams, levantándose para ver mejor. Pero Maya no se detuvo. Caminó firme, como le había enseñado su padre, hasta quedar frente al coronel Marcus Steele. Él la miró sin parpadear, sus ojos azules llenos de desdén. «¿Puedo ayudarte en algo, niña?», preguntó, como si la simple presencia de ella fuera una ofensa. «Solicito permiso para usar el campo de tiro, señor», respondió Maya, su voz clara, aunque sus manos temblaban levemente. Las carcajadas llenaron la sala como una oleada venenosa. «¿Escucharon eso?», dijo Steele, golpeando la mesa con la palma. «Quiere disparar. ¿Qué será lo próximo? ¿Solicitará volar un F-16? Más risas». Pero Maya se mantuvo en posición, con la mirada fija y la espalda recta. «Hoy se cumplen 3 años de la muerte de mi padre en combate. Me enseñó a disparar desde los 7 años. Quiero honrarlo practicando como lo hacía con él». Hubo un breve silencio, no por respeto, sino por la sorpresa de su insistencia. El mayor Thompson murmuró algo sobre muñecas y niñas que deberían estar en casa cocinando. Williams añadió que los niños no tenían lugar entre armas reales. «¿Tienes idea de lo que es una Glock, niña?», burló Steele. Pero entonces Maya sacó de su mochila un sobre amarillo. Lo colocó sobre la mesa del coronel con manos firmes. «Documentación firmada por el Departamento de Asuntos Familiares Militares. Supervisión autorizada. Reglamento de base. Artículo 12, párrafo 3. Estoy en mi derecho». Por primera vez, Steele parpadeó. No porque creyera en su solicitud, sino por la audacia. Una niña no solo conocía el reglamento, sino que lo había citado frente a él y a sus oficiales. «Mira tú», murmuró. Una pequeña abogada con delirios de soldado. Se levantó, caminó lentamente alrededor de la mesa y se detuvo justo frente a ella. Su sombra cubría el cuerpo entero de Maya. «Muy bien, señorita Johnson. Vamos a hacer un trato. Si logras impactar 3 de 10 disparos a 50 metros, firmaré tu autorización. Pero si fallas, prometerás no volver a pedirme semejantes tonterías jamás. ¿Aceptas?». Maya levantó la mirada. Había fuego en sus ojos, pero también algo más frío, una serenidad peligrosa. El mismo tipo de expresión que su padre tenía cuando regresaba de una misión. «Acepto, señor». El sol brillaba con fuerza cuando el grupo se trasladó al campo de tiro.
Maya caminaba detrás de los oficiales, escuchando cada burla, cada susurro cruel. Llorará al primer disparo. ¿Trajo pañuelos para secarse las lágrimas? Tal vez le gusta jugar a la guerra, como en los videojuegos. Lo que ninguno sabía era que Maya conocía ese terreno como la palma de su mano. Desde la muerte de su padre, cada sábado a las 5:30 de la mañana, acudía en secreto al campo. El sargento Rodríguez, veterano de guerra y antiguo compañero de David Johnson, la dejaba entrar sin preguntas. A cambio, Maya se entregaba al entrenamiento con una disciplina que pocos adultos poseían. Mientras los oficiales se acomodaban para el espectáculo, Steele señaló una mesa con armas. «Elige tu instrumento de fracaso, niña. Te recomiendo la más ligera. Quizás puedas sostenerla sin que se te caiga». Maya ignoró los comentarios. Se acercó a la mesa, tocó varias armas y eligió una Glock 19, la misma con la que su padre le había enseñado. Rodríguez la observaba desde lejos, con expresión seria. No reía como los demás. Había visto ese porte antes, esa precisión, esa calma. Steele hizo un gesto teatral. Todos listos para ver a una niña aprender sobre la realidad. Disparo a 50 metros. 10 intentos. ¿Lista? Maya asintió. «Cuando usted diga, señor». El silencio cayó como un manto. Steele sonrió. «Tienes 60 segundos. Empieza ahora». El primer disparo fue seco, limpio. Un sonido que hizo que algunos veteranos se enderezaran inconscientemente. El segundo llegó antes de que el eco del primero se disipara. El tercero tenía la cadencia de un metrónomo. Rodríguez, que miraba con binoculares, frunció el ceño. «Dios mío», susurró, «es mejor que él». Las risas se detuvieron lentamente. Los rostros comenzaron a cambiar. Lo que se suponía sería una lección de humillación se estaba transformando en algo distinto, algo imposible de explicar. La pequeña niña negra no solo sabía disparar, estaba a punto de reescribir las reglas de todo lo que creían saber sobre talento, disciplina y respeto. El cuarto disparo fue tan preciso como los anteriores, un sonido seco, exacto, que provocó un escalofrío entre algunos soldados de mayor rango. El quinto disparo atravesó el aire como una sentencia. Para entonces, los oficiales habían dejado de murmurar. El coronel Steele entrecerró los ojos, como si tratara de encontrar una explicación lógica para lo que sus propios oídos y ojos estaban presenciando. El sexto impacto generó un silencio tan denso que incluso el viento pareció detenerse. Rodríguez, aún con los binoculares, murmuró con la voz quebrada. «Centro, todos al centro, no hay dispersión». Steele soltó una carcajada nerviosa. «Debe haber un error en el equipo», dijo, pero su tono ya no era el mismo. El séptimo disparo fue tan certero que el oficial técnico a cargo del mantenimiento de blancos comenzó a grabar en su móvil sin que nadie se lo pidiera. El octavo provocó un murmullo de asombro entre los soldados que se habían acercado por curiosidad. Algunos comenzaron a sacar sus celulares. Algo extraordinario estaba ocurriendo y no querían perdérselo. El noveno disparo fue ejecutado con una calma inhumana. Maya respiró, apretó el gatillo con precisión quirúrgica y el sonido del impacto fue idéntico a los anteriores. Perfecto. El coronel Steele se removía incómodo. Sentía cómo la atención se alejaba de él. Ya no era el centro del teatro ni el líder de la burla. Era simplemente un hombre observando cómo su arrogancia se derrumbaba disparo tras disparo. Entonces vino el décimo, pero antes de disparar, Maya hizo algo inesperado. Cerró los ojos durante 3 segundos, respiró profundamente, sintió el viento, escuchó el silencio entre los latidos de su corazón, y luego, con un leve ajuste en su postura, compensó un cambio sutil en la dirección del aire. Apretó el gatillo. El sonido fue el mismo, pero el impacto fue distinto, más profundo, más final, como si el propio universo confirmara que algo había cambiado para siempre. Maya bajó el arma, activó el seguro con fluidez y se giró hacia Steele. 10 disparos completados, señor. La voz de Maya era serena, firme,
cargada de una autoridad que ningún adulto le había concedido, pero que ahora nadie se atrevía a cuestionar. Steele no respondió. Su rostro había perdido color. En su interior, un temor creciente comenzaba a enraizarse. No miedo a la niña, sino a lo que ella representaba, a lo que su desempeño decía sobre él y sobre todos los que se habían reído minutos antes. Rodríguez se acercó con los binoculares. Tardó más de lo normal en hablar. Cuando lo hizo, su voz temblaba. «Coronel, sugiero que lo vea con sus propios ojos». «¿Qué estás diciendo? ¿Cuántos impactos tuvo?» Rodríguez le entregó los binoculares. No respondió. Steele enfocó. Su mandíbula se tensó. 10 impactos, todos en el centro, tan agrupados que parecían un único agujero ligeramente agrandado. «No, no puede ser», susurró. «Debe ser un error de impresión. ¿Una falla mecánica?» «No, señor», dijo el técnico a cargo del blanco. «Acabo de verificarlo manualmente. 10 impactos. Todos centro. Sin margen. Nunca he visto algo así». Steele se quedó en silencio. El mayor Thompson tomó los binoculares, observó y retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «Esto es mejor que cualquier agrupamiento que he visto en 20 años», dijo con la voz ronca. Capitán Williams bajó la cabeza mudo. Ya no podía bromear. La humillación era palpable, y no era de Maya, sino de ellos. Entonces Rodríguez caminó hasta Maya, se cuadró y dijo con voz alta y clara: «Señorita Johnson, su padre estaría orgulloso. Su desempeño no solo honra su memoria, sino que eleva el estándar de esta base». Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes. Steele sintió un vértigo extraño. Lo que había comenzado como una lección contra la insolencia se estaba convirtiendo en una leyenda viviente, y él era el antagonista de esa historia. Intentó recuperar el control. «¿Cómo es posible?», espetó. «¿Cómo una niña puede disparar así?» Maya lo miró directamente a los ojos. «Porque no entrené para convencerte a ti, coronel. Entrené para honrar a quien me enseñó que la verdadera fuerza no necesita permiso para existir». Sus palabras eran como agujas, firmes, justas, indiscutibles. Rodríguez dio un paso más. «Señor, solicito autorización para que Maya intente una nueva distancia». 200 metros. Por protocolo, debería estar prohibido, pero creo que es un caso especial. Steele ya no podía negarse sin parecer mezquino. Asintió con rigidez. «Haz lo que quieras», murmuró. Se preparó un nuevo blanco. Los soldados comenzaron a llamar a otros. La noticia se propagaba como fuego. «La niña Johnson está rompiendo todos los récords». Maya tomó posición, esta vez sin vacilar. Su postura era tan exacta que los instructores jóvenes tomaban notas mentales. Disparo 1, impacto central. Disparo 2, misma historia. Disparo 3, agrupación perfecta, a 200 metros. «Dios mío», dijo un francotirador veterano que observaba. «Esa niña está en otro nivel». El cuarto, quinto y sexto disparo completaron una nueva agrupación casi idéntica a la anterior, solo que ahora el blanco estaba 4 veces más lejos. Los murmullos ya eran aplausos. Los celulares grababan. Las redes internas de la base hervían. Para el disparo número 10, el silencio era reverente, como en una ceremonia sagrada, y cuando finalmente lo ejecutó, el eco pareció durar más de lo habitual, como si el mundo necesitara más tiempo para procesarlo. Maya bajó el arma, respiró hondo y sonrió ligeramente por primera vez. Esa tarde, la noticia ya era viral. El video se había filtrado. Niña de 12 años humilla a coronel en campo de tiro militar. Los comentarios se multiplicaban por millones. Periodistas llamaban a la base. Políticos pedían explicaciones. Activistas celebraban. El coronel Steele fue llamado a rendir cuentas, no por haber perdido ante una niña, sino por la burla, la humillación pública y la discriminación evidente. Investigaciones salieron a la luz. Otras familias denunciaron incidentes similares. Fue degradado, reasignado a una base remota en Alaska. Su retiro anticipado fue silencioso y vergonzoso. Maya, en cambio, fue reconocida formalmente.
La base estableció una nueva categoría: Instructora Junior de Tiro de Precisión. Con 13 años, era la persona más joven en la historia militar en recibir esa distinción. El campo de tiro fue renombrado Campo David Johnson. Una placa de bronce contaba la historia de ese día, y cada sábado Maya iba al cementerio donde descansaba su padre. Le contaba sus avances, sus logros, las cartas que recibía de niñas negras que querían seguir sus pasos. «Lo hice, papá», susurraba siempre. «Les mostré lo que podemos ser». A los pocos días, llegaron periodistas de todo el país a Fort Braxton. Querían conocer a la niña que había desafiado y derrotado a un coronel frente a sus propios hombres. Pero Maya no buscaba fama. Cada entrevista que aceptaba era para hablar de su padre, del respeto, de la disciplina y del dolor de ser subestimada por su color de piel y su edad. En una entrevista en vivo, una reportera le preguntó: «¿Qué sentiste al vencer al coronel Steele?». Maya la miró con la misma serenidad con la que disparaba. «Yo no lo vencí. Él se venció solo cuando me subestimó». Sus palabras se volvieron virales. Estudiantes de todo el país las repetían. Profesores proyectaban sus entrevistas en clase. Organizaciones sociales la invitaban a dar charlas sobre resiliencia, esfuerzo y justicia. Pero Maya no se distrajo. Mantuvo su rutina. Seguía entrenando, seguía estudiando, seguía visitando a Rodríguez cada semana, quien se había convertido en su mentor oficial. «Tienes algo que nadie puede enseñarte», le dijo una tarde mientras revisaban un nuevo tipo de mira telescópica. «Tienes propósito». «No quiero ser una excepción, sargento», le respondió ella. «Quiero que seamos muchas». Y así nació su nuevo objetivo. Maya comenzó a diseñar, junto con la ayuda de Rodríguez y otros veteranos, un programa de entrenamiento para jóvenes de familias militares, especialmente niñas negras y latinas. El programa se llamaría Hijas del Honor. La iniciativa fue presentada al alto mando del ejército. Algunos se mostraron escépticos, pero no podían ignorar el impacto que Maya había generado en la opinión pública, ni el hecho de que su nombre era ahora sinónimo de excelencia. Con apoyo del Pentágono, Hijas del Honor fue aprobado como programa piloto en 3 bases militares. Maya, con solo 13 años, impartía los módulos iniciales, enseñando más allá del disparo. Hablaba de autodisciplina, control emocional, respeto por el arma y sobre todo por uno mismo. En cada sesión mostraba un video que comenzaba con una imagen de ella a los 7 años, entrenando con su padre en el patio trasero de su casa. Luego, el video mostraba aquel día en Fort Braxton y cerraba con una frase proyectada en letras blancas sobre fondo negro. «No me dieron permiso, me gané el respeto». Mientras tanto, el coronel Steele vivía un exilio silencioso. Le habían asignado una pequeña oficina en una base remota de Alaska, donde su única responsabilidad era firmar reportes logísticos, sin tropas, sin mando, sin honor. Las paredes blancas y frías de su nueva realidad no ofrecían refugio. Cada día, cuando abría su computadora, nuevos artículos le recordaban lo ocurrido. Steele, el hombre que se rió de una leyenda. Su apellido se había convertido en sinónimo de arrogancia y derrota. Una tarde recibió una carta. El sobre era simple, no tenía remitente. Dentro había una sola hoja, una impresión de la agrupación de los 10 disparos de Maya, con la fecha escrita a mano en la parte inferior. No decía nada más. La sostuvo en silencio durante minutos. Luego, por primera vez en años, Steele lloró. No de rabia, no de vergüenza, sino por la súbita comprensión de que su legado se había convertido en la sombra de otro mucho más luminoso. En Fort Braxton, el cambio era palpable. Se implementaron protocolos más estrictos contra la discriminación. Se crearon comités de revisión de conducta, y cada nuevo oficial que llegaba debía ver un video obligatorio. La historia de Maya Johnson. Los soldados hablaban de ella como un símbolo, no de fuerza física, sino de integridad. Una niña que, sin uniforme, había honrado el espíritu militar más que muchos con insignias doradas. Rodríguez, ahora ascendido a sargento mayor,
Supervisaba personalmente el entrenamiento de reclutas jóvenes, pero reservaba las mañanas de los sábados para trabajar con Maya en distancias largas. Hoy, 500 metros, dijo una mañana fría de otoño. Maya asintió. Montaron el equipo, revisaron el viento. Ella ajustó la mira, respiró y disparó. Impacto. Luego, sin mirar, dijo: «¿Qué distancia quieres la próxima semana?» Rodríguez rió. «La que quieras, pequeña leyenda, la que quieras». Los fines de semana Maya recibía cartas, cientos, de niñas, madres, incluso soldados retirados. Una decía: «Nunca pensé que mi hija pudiera soñar con ser parte del ejército, hasta que te vio». Otra: «Ver tu precisión fue como ver a mi hijo, que murió en combate, regresar por un momento. Gracias por eso». Y una más: «Tú no rompiste un récord, rompiste una barrera. Gracias, Maya». Ella las guardaba todas en una caja que decoró con estrellas pintadas a mano. La llamaba «mi escudo de verdad». Un día, mientras organizaba las cartas, su madre entró con lágrimas en los ojos. «Llegó esto», dijo entregándole un sobre con el escudo del Congreso de los Estados Unidos. Maya lo abrió lentamente. Era una invitación formal para recibir la Medalla Presidencial de la Juventud por Inspiración Nacional. El evento sería transmitido en cadena nacional. Su madre la abrazó fuerte. «Tu padre estaría bailando de alegría, Maya». «Y yo también». Maya no lloró, pero en la ceremonia, cuando recibió la medalla, levantó la mirada hacia el cielo y susurró: «Gracias por enseñarme todo, papá. Lo llevamos en cada disparo». La base Fort Braxton instaló una estatua en bronce en la entrada del campo de tiro. Representaba a una niña en posición de disparo, con la mirada firme y los pies plantados como raíces. A sus pies, una inscripción: «Que nunca se subestime el fuego que puede arder en un corazón valiente». Cada nuevo recluta debía colocar su mano sobre esa estatua como parte del juramento de respeto y justicia. Y cada vez que alguien preguntaba quién era esa niña, la respuesta era siempre la misma: «Ella es Maya Johnson, la que nos enseñó a ver más allá del uniforme, más allá de la edad, más allá del color, y sobre todo nos enseñó que la verdadera puntería empieza en el alma». 6 meses después de aquel día en el campo de tiro, Maya se preparaba para una nueva etapa. El programa Hijas del Honor ahora tenía presencia en 7 bases militares. Más de 300 niñas participaban activamente, y Maya, aunque solo tenía 13 años, era considerada la fundadora y figura central del movimiento. Cada mañana revisaba los informes de progreso de las instructores voluntarias. En las tardes continuaba entrenando. Pero era en las noches donde encontraba su momento más sagrado. Se sentaba en su escritorio frente a la foto de su padre y escribía en un cuaderno negro. Ahí no anotaba sus récords ni sus logros. Escribía lo que había aprendido. Hoy descubrí que el respeto duele más cuando se finge, pero también descubrí que una palabra amable puede derribar un muro de años. El coronel Steele me dio una lección sin querer. No necesito su validación, solo mi verdad. Ese cuaderno se convirtió en su refugio. En él hablaba con su padre, analizaba lo que sentía y lo que soñaba construir. Una noche, mientras escribía, su madre se sentó a su lado. «¿Has pensado qué quieres hacer después, Maya?» «¿Después de qué?» «Después de cambiar el ejército», dijo sonriendo. Maya pensó un momento. «Quiero crear una academia, para niños y niñas, no solo para disparar, para formar carácter, para enseñarles a no rendirse». «¿Y cómo la llamarás?» Maya sonrió, mirando la medalla de su padre sobre la pared. «Academia David Johnson». El Pentágono no tardó en escuchar la propuesta. Rodríguez, ahora promovido a asesor estratégico de formación juvenil, presentó el proyecto. La respuesta fue más rápida de lo esperado. «Aprobado», dijo la generala Ivette Morales, la primera mujer negra en dirigir el Departamento de Desarrollo de Talento Militar. «Y quiero que Maya esté en el consejo directivo». Así nació la primera academia militar para jóvenes basada en valores, precisión y resiliencia emocional.
El lema fue escogido por Maya. Fortaleza, honor, verdad. Las instalaciones se construyeron cerca de Fort Braxton y para el acto inaugural se invitó a veteranos, instructores, familias y niños de todo el país. Maya subió al escenario con su uniforme azul claro, creado especialmente para ella. El escudo de su padre brillaba en el pecho y su voz, aunque aún suave, llenó todo el auditorio. Me dijeron que era demasiado joven, demasiado frágil, demasiado niña, pero olvidaron algo. Nací del sacrificio de un hombre valiente y entrené con el amor de quien me enseñó a nunca rendirme. No vine aquí a ser una excepción. Vine a abrir una puerta para todos los que, como yo, fueron ignorados. Esta academia es para ustedes, para los que no encajan, para los que arden por dentro. Aquí su fuego será bienvenido. La ovación duró casi 5 minutos. Mientras tanto, la historia de Maya comenzó a enseñarse en universidades, escuelas y centros de liderazgo, no como una curiosidad, sino como un estudio real sobre cómo el prejuicio puede impedir ver el talento y cómo el carácter puede romper barreras invisibles. Empresarios la invitaban a hablar en foros. Líderes comunitarios querían replicar su modelo. Pero Maya siempre dejaba claro algo. No me sigan a mí, sigan lo que aprendí. Tu historia es tu arma más poderosa. Nadie puede quitártela, pero tú decides cómo usarla. Un año después del disparo que cambió todo, Maya regresó al campo de tiro de Fort Braxton. Estaba vacío. Era muy temprano. El sol apenas se asomaba, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Caminó hasta la línea de disparo, donde ahora había una placa de bronce con su nombre. Cerró los ojos, respiró hondo y colocó sus manos sobre el arma que usó aquel día. No disparó. No lo necesitaba. El silencio era suficiente. Rodríguez apareció unos minutos después, cargando una caja. «Traje algo para ti», dijo. Maya abrió la caja. Dentro había una nueva Glock 19 personalizada. En el cañón, grabadas a mano, estaban las palabras «Cada disparo lleva un legado». «Es tuya», dijo él, «no porque la necesites, sino porque te la ganaste». Maya la sostuvo en silencio, luego la guardó con cuidado. «Gracias, sargento, pero mi arma más fuerte sigue siendo mi voz». Rodríguez sonrió con los ojos brillosos. «Tu padre estaría... No pudo terminar la frase. No hizo falta. Años más tarde, Maya escribiría un libro. Lo tituló Punto de Impacto, cómo el respeto venció al prejuicio. En él no hablaba solo de armas, hablaba de su infancia, de la muerte de su padre, de los silencios dolorosos y de las risas crueles. Pero también hablaba del día en que dejó de esperar permiso para ser quien era. El libro se convirtió en un bestseller internacional. Se tradujo a 21 idiomas. Se usaba en cursos de liderazgo, psicología, pedagogía y estudios militares. En la última página, Maya escribió: «No vine a enseñar a disparar. Vine a enseñar que ningún niño debería tener que probar su valor con balas para ser respetado. Pero si la vida me obliga, dispararé con la verdad». Maya Johnson creció. Se convirtió en capitana, luego en comandante, pero nunca olvidó lo que la impulsó a comenzar. Cada sábado, sin falta, visitaba la tumba de su padre. Le hablaba de sus alumnos, de los nuevos logros, de las niñas que estaban superando sus propios récords. Y antes de irse, siempre decía lo mismo: «Lo logré, papá, y aún no he terminado». El viento parecía responder, acariciando las hojas con un murmullo suave. Un día, un grupo de nuevas reclutas llegó a Fort Braxton. Eran jóvenes, diversas, decididas. Al pasar por la estatua de Maya, una de ellas se detuvo. «¿Quién es?». Una instructora sonrió. «Ella cambió todo. Ella fue la primera en disparar contra el prejuicio y acertar en el corazón». Las niñas tocaron la estatua con respeto y siguieron adelante, porque sabían que gracias a Maya Johnson ya nadie dudaría de lo que eran capaces.